gusto, como siempre, de saludarles. Muy buenas noches. Bienvenidos entre todos para platicar en esta ocasión de Voto Informado. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Quiénes participaron? ¿Qué políticos dijeron sí? ¿Quiénes contestaron el cuestionario? ¿Cómo lo contestaron? Todo esto aquí, entre todos. Buenas noches. Y les quiero presentar a nuestros invitados aquí entre todos esta noche. Nos acompañan en el estudio Felipe de la O, coordinador general de Voto Informado. Y también está Raúl Martínez Solares para platicar en esta ocasión de Voto Informado. Diputados respondieron el cuestionario, pero más allá del número de candidatos que nos respondieron, estamos en la UNAM muy contentos. Traemos más de 432.718 personas nos visitaron durante el periodo. Y quiero decirte, de eso, cerca del 12% de la zona metropolitana, de la zona de Naucalpan, también, sobre todo, y del Valle de Toluca, alrededor de 37,000 personas nos visitaron. A lo mejor son muchas o son pocas, no lo sé, porque el Estado de México es muy grande, sí, pero hay que resaltar que la mayoría de ellos son jóvenes en el rango de edad de 18 a 29 años, que es uno de los grandes mitos que nos gustaría romper, que los jóvenes no están interesados en política. Sí están interesados, pero quieren más información, quieren más propuestas y quieren hacerlo como una forma interactiva. E incluso el día de la elección, consultamos con la gente del IEM, con quienes nos apoyaron muy profesionalmente, nos dijeron, no, mantengan el portal. El día de la elección, nada más de esta zona, nos visitaron cerca, nacional, alrededor de 35,000 personas, y de la zona metropolitana, un poquito más, del 80%, porque había mucho interés. Entonces, incluso el día de la elección, ya sabes cómo a veces somos los mexicanos, sí, el último día nos estamos informando, pero qué bueno que se informaron. Así Entonces es. Nos fue más o menos, creo yo, no más o menos, nos fue bien, pero además, particularmente entre jóvenes, y además se quedaban más de 3 minutos viendo el portal. Y eso entiendo que en redes sociales... Que 3 minutos, eso significa que ya te enganchaste, ¿no? Te enganchaste, contestaban el cuestionario, se informaban y después pues ya tomaban una decisión. Raúl, ¿a ti qué te pareció este primer ejercicio, esta herramienta? Mira, me parece muy bueno y muy loable por distintas razones. La primera, porque bien señalaba Felipe, rompe un mito el tema de la participación de los jóvenes, ¿no? Y esta participación se da por dos lados. En primera, por el lado de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas, que le dieron la fuerza y el motor a la iniciativa. Fueron los que hicieron la tarea, los que corretearon a los candidatos a diputados para que contestaran, los que estuvieron realizando actividad día a día para hacer que el proyecto fuera exitoso. Pero del otro lado, de este grupo importante de jóvenes que se interesa y participa y busca la información. Y lo destaco por algo, porque este mito de la juventud apática que no le gusta participar también es un poco viejo y no reconoce las realidades demográficas de este país. Si hoy vemos lo que hoy es mal llamada pirámide demográfica, que antes era una pirámide porque era efectivamente una pirámide, y ahora tiene más bien la forma como de un rábano saliendo de la tierra, estos grupos precisamente son los últimos grupos grandes poblacionales que tiene este país. Representan mucho y van a representar mucho en capacidad de decisión política, en posibilidades económicas. Entonces, es un grupo muy importante que poco a poco se empieza a familiarizar más y a interesar más en los temas que sabe que les van a ser importantes en el futuro. Vamos a seguir platicando del tema, por supuesto. Y ya que tocaban este aspecto de cómo votamos los ciudadanos, hay datos también interesantes de en qué momento decidimos el voto. Pero antes vamos a ver un fragmento de lo que presentamos en el programa anterior. En nuestro programa anterior platicamos con Paul Valdés, director de Parámetro Investigación y catedrático de la UAM, sobre la perspectiva que tiene la opinión pública con relación a los resultados del pasado proceso electoral. ¿Para qué nos sirven? ¿Cuál es el papel de las encuestas en las jornadas electorales? Pues mira, concretamente creo que tienen un papel muy crítico de formadoras de opinión pública, porque al final del día proveen de información. Muchas veces se conoce, hay varias maneras, pero se conoce como si fuera una carrera de caballos o una carrera de autos. El público quiere saber quién va en primer lugar, quién va en segundo lugar, y en función de ello el público también puede tomar decisiones. El elector puede darse cuenta qué hacer con su voto, si su voto puede tener un valor útil, más allá de si es partidario de uno u otro partido político. En algún momento las encuestas sí pueden ser estratégicas para poderle dar
mayor realce a la propia campaña. En relación a 2012 y 2015 sí vemos de alguna forma una caída en la confianza en general hacia las instituciones, en la confianza del votante hacia el tema electoral, y esto lo medimos con encuestas postvoto que hicimos en este caso días después de la elección del 2012 y ahora la misma encuesta días después de la elección de 2015. Vemos una caída en la confianza del tema electoral y en general pues obviamente mayor desafección de la población, mayor desconfianza en general hacia las instituciones políticas, desafortunadamente. Creo que de alguna manera esto refleja, pues obviamente que somos parte de una democracia que todavía está en proceso de consolidarse, que todavía no tenemos la confianza completa para nuestras autoridades y esto de alguna forma es una llamada para que se recompongan las cosas, porque se viene también algo muy importante en 2018, ¿no? Que es otra vez la renovación de la figura presidencial en nuestro país. Si quieres ver el programa completo, te invito a entrar a la página del instituto, que es www.iem.org.mx. Bueno, y nos informamos antes de ir a las urnas, o el mero día de las urnas le tachamos allá al que de Tin Marín de Doping Güey. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo le hacemos? Mira, un dato importante es con información recabada de otras fuentes. Lo que encontramos es que la mayoría de las personas siguen votando por el mismo partido. O sea, tienen ya una precondición de decir, este es el partido porque siento que me identifico más y voto. Pero también hay que señalar que esta propensión ha bajado. O sea, estamos hablando que en el 2003 era más o menos el 47% de los votantes los que siempre votaban por el mismo partido. Hoy esto ya bajó a 37%. Entonces hay una disminución. Pero del otro lado sigue habiendo personas que votan dependiendo del candidato. Y hay personas que votan el mero día de la elección. O sea, en general, lo que hay que señalar es que tampoco estamos tan diferentes de cualquier otra democracia a nivel mundial, ¿no? A nivel internacional, los ciudadanos tienden a estar poco informados cuando votan, tienden a votar en el último momento. Pero empezamos a encontrar fenómenos también interesantes en México que también se percibía que eran de otro tipo de democracias, como el voto diferenciado dentro de la misma elección. Voto por diputados para uno, voto por senadores por otro partido. O sea, buscando el propio ciudadano equilibrar de alguna manera, si quieres, todavía incipiente, pero tratar de equilibrar la distribución del poder que otorga con su voto. Y además decirte que 2015 va a ser recordado como un año histórico en donde el sistema de partidos cambió. Es tan importante casi como 1997 por tres motivos. Uno, hay nuevos partidos intermedios, particularmente el Verde, Morena y Movimiento Ciudadano, porque antes, durante los últimos 15 años, 3 partidos tenían más del 80, incluso el 85% de la votación, PAN, PRI, PRD. Pero ahora esos 3 partidos no tienen ni el 50% de los votos. Basado en estrategias muy regionales, pero también muy mediáticas, Movimiento Ciudadano, que tuvo un gran éxito en Jalisco, el Verde con una campaña muy de nicho, Morena, que tuvo un gran éxito en la Ciudad de México y en Veracruz también, ganaron incluso un distrito, les permite acercarse a esos partidos. Todavía no son un partido, digamos, de más de 20% como los grandes, pero eso ya obliga a los partidos, los 3 más grandes, a repensar, a cuestionarse si están comunicándose bien. Lo segundo que cambia es la existencia de candidatos independientes. A nivel federal ganó uno, pero también hubo muchos triunfos, lo que todo el mundo sabe en Nuevo León, lo que sucedió. Sí. Pero también Morelia, por ejemplo, con un alcalde independiente. Alfaro. Con Alfaro. Kumamoto. Exacto. El Congreso de Jalisco. Michoacán, también por decirte eso. Y 3, la gran oportunidad que significa para los jóvenes particularmente el informarse en redes sociales, en participar, en abatir los intermediarios entre los partidos, porque ya puedes dialogar directo con los candidatos. Muy bien, vamos a seguir hablando de redes si nos permiten, pero antes vamos a este resumen de las actividades que se tuvieron en el Instituto Electoral del Estado de México. El Instituto Electoral del Estado de México, en cumplimiento con los fines que le rigen, ha emprendido diferentes acciones para coadyuvar a fomentar una vida libre de violencia en contra de la mujer y con ello
sumarse a las tareas que diferentes instituciones emprenden para contribuir a disminuir este problema. Por ello, a través de la Gaceta Electoral, la cual es una publicación bimestral que genera el Centro de Formación y Documentación Electoral del IEM, en su número 46, difunde diferentes expresiones sobre este tema. La consejera electoral, Natalia Pérez Hernández, expone el objetivo que se persigue en esta publicación. Por su parte, la consejera electoral, María Guadalupe González Jordán, escribe sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, su realidad frente a los derechos humanos, mientras que la consejera electoral, Palmira Tapia Palacios, elabora un artículo sobre la legislación en materia de violencia de género en México. Con la finalidad de promover desde edad temprana la cultura política, democrática y la educación cívica, el Instituto Electoral del Estado de México participa activamente en la organización del Encuentro Parlamentario Mexiquense de las Niñas, los Niños, las Adolescentes y los Adolescentes 2015, que impulsan de forma conjunta el Gobierno del Estado de México, la 58ª Legislatura del Estado de México, así como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. La convocatoria se puede consultar en la página electrónica del Instituto, iem.org.mx. A través de 6 líneas editoriales, el Instituto Electoral del Estado de México genera diversas publicaciones cuyos contenidos registran el producto de reflexiones, análisis, estudios e investigaciones especializadas en materia político-electoral desde diferentes ópticas, enfoques y metodologías sobre el desarrollo democrático en el mundo, en nuestro país y en el Estado de México. Una de las líneas editoriales es la de la revista Apuntes Electorales, publicación semestral en la que a lo largo de 17 años, estudiosos, académicos, investigadores y especialistas en la materia dan cuenta a los lectores sobre el acontecer local, nacional e internacional, aplicando diversos enfoques históricos, contemporáneos y presentando análisis comparados o estudios de caso. A ti que te tomaste el tiempo. A ti que participaste. A ti que nos diste tu confianza. A ti que te informaste para ejercer tu derecho. A ti que decidiste para hacer del 7 de junio un día especial. Y te diste un tiempo para el futuro de nuestro estado. A ti que votaste. Gracias. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Que no se puede elegir a un representante digno para el pueblo. Yo creo que una de las principales es la ignorancia. El hecho de no votar yo creo que implica muchas cosas, pues más que nada en tu municipio, en tu ayuntamiento, en las decisiones que uno puede tomar y en las decisiones que uno a lo mejor se puede llegar a arrepentir, en las cosas que uno no puede hacer, el hecho de no votar. Bueno, las consecuencias pueden ser que el candidato que salga electo no tenga las facultades o lo que pueda ayudar a nuestro pueblo a salir adelante. Cuando no hay una planeación, no hay un conocimiento de un pueblo, pues hacen cosas que pues incluso no sirven para nada. Pues un mal gobierno en nuestro municipio, ya que pues se tomarían malas decisiones, no habría una organización buena en nuestro municipio y así pues no podríamos tener un municipio buen gobernado. Pues no elegir un buen gobierno,
no saber las problemáticas del pueblo y que esa persona que pueda ser presidente pues no pueda resolverlas. Pues que tenemos que informarnos, porque si no estamos informados a veces podemos cometer un error. Pues el que elijamos tal vez un candidato mal o que no tenga la preparación adecuada o el conocimiento suficiente para dirigir a un pueblo. Pues mire, yo creo que es muy importante conocer todas las propuestas de diferentes candidatos a fin de que uno pueda elegir el que más le parezca a uno conveniente. La consecuencia de no informarse pues puede ser que pues elige uno mal, definitivamente. Alguna persona que realmente no vaya a cumplir con su encargo, pues la autoridad se puede ejercer de mala manera. Entonces, si uno escoge de la mejor manera a escoger la mejor propuesta, pues pienso que definitivamente sería lo mejor. Pues ahí está la voz de los ciudadanos que coinciden en señalar la importancia de estar bien informado, pero la verdad es que lo decimos, pero no lo hacemos, ¿no? Ese es el punto. Pues yo creo que la información, sobre todo en temas que tienen que ver con democracia, con política, mucha gente piensa que no son interesantes, no son aburridas y eventualmente hasta costosas. Yo creo que esfuerzos como Voto Informado o este esfuerzo como este mismo programa tienen 3 características que pueden solucionar este problema. Uno, que no es caro, es barato, puedes entrar, verlo en tu teléfono, en tu correo electrónico, en cualquier portal y te das información que además tiene que ser neutral, ¿no? El gran problema con las campañas es que los partidos solo hablan bien de sí mismos o mal de los demás, pero hay pocos esfuerzos de comparación, de contraste. Y lo que la gente quiere es comparar las propuestas. En el cuestionario preguntábamos qué tan satisfechos estaban con la calidad de la democracia, y los mismos candidatos te decían, más del 80% decían, no estoy de acuerdo o estoy algo en desacuerdo con la calidad de democracia que tenemos. Ni ellos mismos, ¿no? Imagínate que compites así en la campaña, en algo que no te sientes muy a gusto. Lo que hay que hacer es no abaratarlo, sino hacerlo lúdico, hacerlo fácil, comprensivo, hacerlo claro y darle información a los ciudadanos sobre los candidatos que les permitan tomar decisiones. Raúl. Sí, mira, comentarte, todas las conductas en términos generales de las personas siempre tienen algún sesgo. Y uno de estos que bien señala se aplica a todo, y es que casi siempre sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. El mejor ejemplo es las dietas, ¿no? Todo el mundo le puedes preguntar y todo el mundo sabe qué le engorda, todo el mundo sabe qué es lo que no tiene que comer y sin embargo lo sigue comiendo. Lo mismo pasa con la información. Todos sabemos que tenemos que estar mejor informados, ya sea en términos políticos, financieros, ¿no? de temas del hogar, de salud. El tema, como bien señala Felipa, es que del lado de quienes queremos que la gente participe más, hay que darles vehículos que sean muy accesibles, muy dinámicos y que sean lo suficientemente transparentes para que las personas los utilicen y los puedan convertir en un instrumento de decisión. Si les das demasiada información a todos, si nos dan demasiada información sobre un tema, resulta tan complicado procesarla que normalmente lo que hacemos es caemos en la apatía y entonces no actuamos. Tiene que ser poca información, muy dirigida para que los ciudadanos actúen. ¿Dirían que un éxito o uno de los éxitos de Voto Informado es precisamente que era una página accesible, que era una página fácil de revisar, de contrastar entre las propuestas de los candidatos y aparte tú podías contestar al mismo tiempo que ellos? Yo creo que sí, porque no estaba centrada en los candidatos ni en los partidos, estaba centrada en el ciudadano. Nosotros pensamos que lo más importante era tomar al ciudadano como la parte, como la estrella de la película de la elección, ¿no? De todo el proceso, si era una película, si era como un proceso, a nosotros, a quien queríamos servirle, no era al partido o a los partidos, no era a los candidatos, queríamos servirle al ciudadano dándole información que le fuera útil. Y entonces el ciudadano podía entrar, podía jugar en el momento. Respetábamos esencialmente al ciudadano porque le decimos, cuando tú quieras, a la hora que tú quieras, y ve generando tu propio reporte, para que tú, en la libertad de tu hogar o cuando fueras a votar, tomaras tu decisión. E incluso les preguntábamos,
los propios candidatos nos decían, ¿qué tan importante o qué tan satisfecho estás con la forma en cómo la gente se informa? Y los mismos candidatos te decían, no estoy satisfecho, ¿no? Entonces hay que encontrar nuevos mecanismos y a lo mejor la tecnología, los cambios que vienen de aquí a 2 años, vienen nuevos modelos, ahora tecnología usable como relojes y demás, nos van a permitir ir más allá de solo un spot de 30 segundos. Y quiero resaltarte, la gente se quedaba 3 minutos, 3 minutos significan sí les interesa. Oye, y en el caso, por ejemplo, mencionábamos al Bronco, que fue una campaña muy novedosa, fue en redes sociales y, bueno, destruye muchos de estos mitos de que no hay acceso a Internet, esto que mencionabas alguna vez con nosotros, Felipe, esto de que en las redes, como páginas como Voto Informado o estas campañas novedosas, pues son para otro tipo de ciudadanos, ya vimos que no. No, mira, si ves la transformación que ha tenido este país en las últimas décadas, lo que vemos es que hoy, de entrada, somos un país eminentemente urbano. 2, en todas las grandes metrópolis hay acceso a Internet. Si tú mides, y eso a mucha gente resulta contrastante, ciertos indicadores de pobreza, pero ves el número de internautas que hay en este país, pues son muchísimos más los que en principio debería suponer que hay. Estamos hablando de cerca de 60 millones de internautas registrados en este país. Entonces, la información a través de medios electrónicos se vuelve muy ágil, porque en primera te permite discriminar la información en función de tu propia necesidad y tu propio tiempo. En segunda, son impulsos muy breves. ¿No? Eso tiene el lado negativo de que no necesariamente es información de mucha profundidad, pero sí te permite que profundices si quieres. Eso le da muchas herramientas al ciudadano, y lo que se decía Felipe es que estas iniciativas, como otras, por ejemplo, que se utilizan para darle poder al consumidor, lo que se trata es darle información que pueda comparar y analizar de una manera sencilla. Las herramientas más poderosas para darle poder a los consumidores, que es yo quiero contratar un seguro, abro una página y veo las opciones y las veo cómo se parecen. Esa es la facilidad de una herramienta digital, que en términos de candidatos le devuelves el poder al ciudadano y él dice, a ver, yo quiero opinar, ver qué opinan todos sobre un tema, todos los candidatos que puede optar. Entonces le estás devolviendo el poder al ciudadano a través de esta herramienta. Oye, ¿cómo participaron los políticos? ¿Realmente estuvieron muy atentos o al principio dudaban un poquito y ya cuando vieron que había mucha participación ciudadana en Voto Informado, le entraron? La verdad es que fuimos muy audaces, si me permites la palabra, porque empezamos desde el primer día de la campaña con más de 1,000 candidatos encuestados. Y ahí es mérito de los chicos de la UNAM, porque pues los buscaban a cualquier hora, iban los sábados en la noche, por teléfono, en persona, por correo electrónico. Hasta en el cine, ¿no? Hasta en el cine una niña agarró un candidato saliendo del cine en restaurantes, pero siempre asegurándonos que era el candidato el que respondía, ¿no? Ahora, hay que resaltar que los candidatos pues sí querían comunicar y valoraban la oportunidad de hacerlo en un esfuerzo en donde les dábamos 3 garantías. 1, que fuera absolutamente imparcial. Eso sí es bien importante. 2, que dábamos lo que ellos nos respondían. Y 3, que les dábamos algo que nadie más les estaba dando. Y queremos darle continuidad ahora, y si me permites, con la gentileza de tu apoyo que nos has ayudado tantísimo, queremos decirte que la UNAM está muy interesada y queremos dar el siguiente paso. Vamos a transformar ahora, con apoyo de líderes como tú, con profesores como Raúl, vamos a hacer un laboratorio legislativo y vamos a seguir para dar una continuidad histórica y generar una serie de tiempo en temas de pues cuáles son los principales problemas, qué soluciones, cómo evaluamos y que haya más información, no solo de los candidatos, sino ahora de los diputados y senadores. Raúl, ¿cómo se hicieron las preguntas? Tú eres del comité ciudadano. ¿Cómo se integró este comité? ¿Cómo se determinaron las preguntas? ¿Cómo se redactaron? Están muy fáciles de revisar. Es un ejercicio que se desarrolla de manera muy rápida, ¿no? Claro, la dificultad era precisamente hacerlo sencillo. Y 2, que las preguntas no tuvieran una carga ideológica o de posición implícita. La idea era reconocer cuál es la visión del candidato en ciertos temas. Entonces, por ejemplo, si tú hablas con algunos políticos de distintos partidos y les preguntas cuál es su visión sobre temas fiscales, pues es relativamente sencillo tratar de englobar en decir, a ver, ¿opinas que hay que subir los impuestos? ¿Opinas que hay que dejarlos como están, pero mejor administrados? ¿O opinas que hay que bajar los impuestos? Entonces, eso tú como ciudadano por lo menos te permite perfilar ese candidato qué opina. Y más allá de quién tenga o no la razón técnica, por lo menos te permite decir, ese candidato piensa lo mismo que yo en ese contexto específico.
Lo puedes profundizar y se habla, por ejemplo, de temas como la crisis de déficit, el déficit fiscal que se viene por la caída de los precios del petróleo y se les pregunta, ¿cómo se va a subsanar este déficit? Y dejas que la gente lo habla. Y te encuentras que una cuarta parte de los candidatos dicen aumentando el déficit público, o sea, aumentando la deuda pública. Tú puedes ser un ciudadano que esa es tu visión y identificas esa visión. La parte compleja va a ser lo sencillo para que dentro de posiciones a veces técnicamente muy complejas pudiéramos resumirlo a qué opino sobre el presupuesto, cómo se asigna, cuál es el papel de la Cámara de Diputados en términos económicos, cuáles son los grandes retos económicos que hay que resolver y los grandes fundamentos de la visión económica que en teoría debería tener un legislador al momento de promulgar leyes. ¿Las personas que contestaron el cuestionario le entraron a todas las preguntas o nada más lo leían o sí se animaban a contestar? No, sí se animaban a contestar y además se las leíamos y nos asegurábamos cuando era por teléfono que era el candidato el que nos estaba o candidata que nos estaba respondiendo. Y salen cosas bien interesantes. Mira, la mayoría de las encuestas a población abierta nos dicen que el principal problema del país ahorita son dos, o economía o seguridad. Pero los candidatos, ¿qué crees que nos respondían? Les preguntamos, ¿cuál es el principal problema del país en estos momentos? Y ellos decían, más del 60% nos dijeron, corrupción. Y la corrupción no es un tema... Lo vuelves a decir y te vuelves a sorprender. Y me vuelvo a sorprender, ¿no? Porque ellos están conscientes como candidatos, seguramente cuando la gente les decía... pues arregle el tema de corrupción y más allá de que ya hay un nuevo sistema nacional anticorrupción, cuando les preguntamos, bueno, ¿y qué es lo que tiene que solucionar los siguientes diputados? Nos decían, corrupción. Había una variación en el Estado de México. En el Estado de México los candidatos nos decían la educación básica, sí, también nos que es un tema súper importante y entiendo que se están haciendo muchos esfuerzos en ese sentido, pero a mí me sorprendió que la élite política, en el mejor sentido, los dirigentes, los candidatos, piensan que el principal problema no es seguridad, no es economía, es corrupción. Sí. Y eso significa que parte del problema son ellos mismos. Claro. Y ellos están conscientes de su realidad. Pues que lo solucionen, ¿no? Exacto. Vamos a regresar, si te parece bien con esto, vamos a regresar con este tema, con estas respuestas, pero antes tenemos que hacer una pausa rapidísimo, no se vaya. A ti que te tomaste el tiempo. A ti que participaste. A ti que nos diste tu confianza. A ti que te informaste para ejercer tu derecho. A ti que decidiste para hacer del 7 de junio un día especial. Y te diste un tiempo para el futuro de nuestro estado. A ti que votaste. Gracias. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Estamos de regreso, muchas gracias a usted que sigue con nosotros y nos quedamos con este tema de la corrupción. Identifican los señores candidatos muy requete bien cuál es la bronca, qué es lo que tienen que hacer, pero es lo mismo que piensan cuando son candidatos a cuando son que tienen el poder, a cuando ya son legisladores. Esa es una de las preguntas que todo el mundo se hace, ¿no? Sí, mira, aquí dos son temas interesantes. Uno es este reconocimiento del problema, que en parte yo creo que se deriva de un reconocimiento de lo que ellos mismos oyeron en sus campañas. La gente reclamando, la gente en medios señalando reiteradamente los problemas de corrupción que tiene el país. Y esto lo expresan de esta manera. Pero la otra es esta contradicción que tú bien señalas. Una vez que llegan a la Cámara, una vez que ya tienen la capacidad de actuar sobre el tema, es cuando notas que empiezan las discrepancias. Este mismo tema lo vemos en otra pregunta donde se les dijo si se tenían que transparentar
las asignaciones que tienen los partidos en el Congreso, que son asignaciones muy grandes y muy poco transparentes. Todos, el 90 y tantos % dicen que se tienen que transparentar. Veremos si esa transparencia la llevan al momento que ellos sean los responsables de decidir que se deben transparentar. Y esto nos da una herramienta además en el futuro, porque los ciudadanos, recordemos, en el futuro muy cercano, va a haber elección de diputados. Así es. Entonces, ya tendrás la herramienta para decirle, oye, tú hace 6 años, hace 3 años, tú dijiste tal cosa y no lo cumpliste cuando fuiste legislador. Otra vez se trata de darle poder al ciudadano para que tenga una herramienta para contrastar y para exigir. Felipe. Y de los candidatos que encuestamos, que son la mayoría, más de 2,100, cuando les preguntamos, lo más importante que hace un diputado es, pues, te pone impuestos, ¿no? Les preguntamos si los impuestos son excesivos o son suficientes. 60% de los que nosotros encuestamos nos decían que los impuestos son excesivos. Es la parte más importante. 60% de candidatos diciéndote los impuestos de este país son excesivos y menos del 30% nos decían que eran suficientes. Ahora, no se trata de preguntarles si van a subir o van a bajar los impuestos, sino cómo están entrando ellos a ser legisladores. Y si 60% te dicen son demasiados impuestos, la gran pregunta es, bueno, si son excesivos, ¿qué van a hacer? ¿Nos van a bajar los impuestos? Porque como candidatos es lo que naturalmente piensas, ¿no? Ahora, hay que reconocer también que, pues, la mayoría de los candidatos que encuestábamos naturalmente son candidatos opositores a quien en estos momentos ganan o gobiernan, a la coalición gobernante, encabezada en este caso por el PRI. Pero sin importar quién sea quien encabece el gobierno federal, lo que también es muy importante resaltar es, les preguntábamos, oye, en el Congreso pues vas y debates ideas, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Que haya un partido, una alianza de partidos que tengan mayoría calificada o incluso relativa? Y la mayoría, incluso los candidatos opositores nos decían, no, que haya alguien que tenga mayoría, ¿no? Sí. Entonces, si esa mayoría ya está predada o dada con anticipación, ¿cuál es el espacio real del debate? Y eso nos habla mucho de cómo son nuestros candidatos, eventuales futuros diputados, ¿no? Que llegan con una actitud de que hay demasiados impuestos, pero están muy conscientes de que hay poco margen de maniobra, ¿no? Ahora, toda esta información es útil para que precisamente cuando los ciudadanos ahora no dejen solo en el olvido esta idea de ya nos contestaron como candidatos, ahora hay que buscarlos como diputados y decir, tú respondiste esto, ¿has cambiado o sigues pensando lo mismo? ¿Ustedes van a hacer el seguimiento? ¿Se va a hacer el seguimiento en voto informado? Ese es el segundo, digamos, proyecto que se pretende, un observatorio legislativo en forma, donde le demos seguimiento a temas muy puntuales. En otros países se hace. Que sepamos, por ejemplo, ese diputado que elegí, ¿cuántas veces va a sesiones? ¿No? Hoy de repente, medio anecdóticamente, se cuenta quiénes no van, pero que tú puedas saber en el futuro decir, a ver, ese es mi candidato, y del 100% de las sesiones resulta que fue al 25%. Otra, ¿cuántas veces subió a tribuna a decir algo, ¿no? A plantear una opinión? ¿Cuántas iniciativas propuso? Si viéramos el porcentaje hoy que tiene este país de los candidatos que proponen, los diputados que proponen una iniciativa, es francamente muy pequeño. Lo que queremos los ciudadanos es que nos representen y presenten ideas, presenten propuestas, porque eso le da mucha más riqueza a la discusión parlamentaria y se convierte efectivamente en el foro donde se expresan las necesidades de los distintos grupos de la sociedad. Ahora, ¿ustedes ven que esto de la tecnología aplicada a temas como la política cambian precisamente la dinámica de la comunicación, logran cosas que antes no veíamos? Yo pienso que sí, porque no es un tema de tecnología, es un tema de comunicación y en este caso del tema que nos trata es un tema de comunicación y participación democrática. Los jóvenes quieren participar, los ciudadanos quieren participar. Ahora, pero no quieren participar en un monólogo, ¿no? Incluso cuando das clase, las clases más aburridas es cuando llega un maestro y te tira un choro insufrible. Las clases divertidas, las clases donde más aprendes, seguramente nuestra audiencia se acordará, sus mejores maestros son aquellos que los retaban, que los hacían pensar, que les daban una formación humanista y les permitían pensar y de forma práctica hacer cosas. Bueno, es lo mismo aquí, en el caso de las encuestas, de los estudios de opinión, lo que tiene que ver con democracia, no quieren escuchar que el candidato diga cosas, quieren dialogar, quieren participar y quieren ante todo entender que lo que los ciudadanos dicen, los políticos lo entienden, lo razonan y actúan en consecuencia. Y ese es el futuro, creo yo, de este tipo de actividades y si los políticos entienden que más que enemigos o buscar decirles esto sirve o no, este tipo de instrumentos son sus mejores aliados para estar cercanos a los ciudadanos. Ese es el mensaje, ¿no?
que como en el caso del Bronco, los que ganaron a través de otras dinámicas, pues que esto es más bien una herramienta que les sirve a ellos directo, claro, ¿no? Lo que queda claro cuando platicas con los jóvenes, quienes tenemos la fortuna de dar clases, cuando vemos resultados de encuestas de este tipo, es que una parte importante del electorado que son jóvenes, lo único que no quieren es más de lo mismo. Lo único que no quieren son estos discursos grandilocuentes que quieres analizar alguna propuesta y no hay, o estas propuestas que nunca queda claro cómo se van a aterrizar, o estas propuestas que poco tienen que ver con los temas que efectivamente el ciudadano siente que le afectan de manera cotidiana. Esto resulta importante también porque cuando ves algunas respuestas de grupos importantes de candidatos sobre qué es lo que van a hacer, te das cuenta que de repente tampoco tienen claro qué es lo que hace un diputado, porque te hablan de temas que no son competencia de la Cámara de Diputados, excepto muy tangencialmente a través de la promulgación de leyes, pero te hablan como de un diputado muy activo, muy propositivo, cuando en realidad su función es mucho más de carácter normativo, y ahí es donde tiene que expresar la participación de los ciudadanos. Y estas herramientas que tú bien señalas, lo que le permiten a las ciudadanías identificarse con gente que dice de cosas diferentes, que le habla con más claridad, y en esos es donde está teniendo un mayor foco de atención. Les quiero preguntar, en el Estado de México, ya lo mencionaban, adelantaban algunos datos, pero comparado con a nivel nacional y comparado con el Estado de México, a ver, los topes a los gastos de campaña, ¿se respetan? Es una de las preguntas que se hace en Voto Informado. ¿Las elecciones en México son equitativas? ¿El voto es libre? ¿Los medios y la cobertura son equilibrados? ¿Está satisfecha con la ciudadanía quienes fueron entrevistados? Y bueno, ¿qué es lo que se responde en estas áreas? Fíjate, ahí hay un par de cosas muy interesantes, comentábamos antes de entrar al aire. Hay una pregunta que señala si los ciudadanos votamos libremente, y hay un porcentaje muy alto, ¿no? Estamos hablando de 60%, sí, que dice que los ciudadanos no votamos libremente por contar. Esto me parece una exageración, digamos. Los mexicanos nos ha costado mucho tiempo, sí, mucho esfuerzo y muchísimo dinero construir un esquema institucional que nos permite, con muchas dificultades todavía, pero participar con grados importantes de libertad. Entonces, ahora, lo que sí hay que entender es que todavía hay muchas áreas importantes de oportunidad. El tema de topes de campaña, que hay un señalamiento reiterado que no se cumplen los topes de campaña. El tema de acceso a medios, que también se señala muy reiteradamente, que hay algunas distorsiones en el tema de acceso a medios. Entonces, hay que, como cualquier diagnóstico, cualquier acción que puedas realizar para mejorar algo, necesitas un diagnóstico preciso. No conviene ni ser muy exagerado en un tema, ni subdimensionar un problema. No, hay que ser muy preciso. E información como esta, lo que nos permite es entender de qué lado están entendiendo el diagnóstico, ¿no? Sí, yo creo que nuestra democracia lamentablemente ha vivido mucho a la sombra de la desconfianza de los actores, pero de ellos mismos. Es decir, ellos no confían. No, ya olvídate del árbitro, sí. No confían en ellos mismos, ¿no? Y si no confías en ellos, cuando les preguntamos, ¿crees que se respetan los topes de campaña? Son los candidatos, no la autoridad electoral, son los candidatos los que piensan que no. Entonces, ¿pero quiénes rebasan los topes de campaña? Pues ellos mismos, eventualmente ellos, ¿no? Entonces imagínate lo difícil que ha de ser candidato si tú piensas que estás en un esquema en donde no hay confianza. Tú piensas que no se van a respetar las normas, que tus compañeros candidatos hacen en este caso hacen chanchullo, aunque no lo hagan, eso no importa, porque es un tema de opinión, ¿no? Es lo que piensan. Que ya no sabes si es un autorreconocimiento negativo, un decir, ¿saben qué? Ya supérenlo, sí rompemos los topes de campaña, ¿no? O sea, sí está este doble lenguaje un poco complejo, ¿no? Y yo creo que así como se vive a la sombra de la desconfianza, también nuestra democracia vive a la sombra del resultado electoral. Y es importante quién gana, pero es más importante de verdad cómo ganó, ¿sí? Es más importante cómo los que perdieron reconocieron que el que ganó, ganó y el que perdió, perdió. Y es todavía más importante qué pasa después del resultado electoral, ¿no? Y esa es la idea de darle un seguimiento, porque los temas de la democracia no son solo electorales, son también de participación, de cómo los diputados y senadores ahora nos ponen impuestos, cambian nuevas leyes y participan más. Claro, y de la calidad en el gobierno, ¿no? De cómo nos está yendo en las diferentes áreas. Pero vamos a tener que ir a los contextos y enseguida estamos de regreso con más del tema. El libro que vamos a presentar el día de hoy se llama Construcción de la Ciudadanía y Participación de los Jóvenes de la Universidad Autónoma del Estado de México. Este texto se presentó hace 2 años y el objetivo del documento es conocer cuáles son los elementos políticos, económicos, sociales y culturales e institucionales
que definen las prácticas sociales y políticas de los estudiantes universitarios para tener una idea más clara de cómo opera la ciudadanía en su vida cotidiana. La hipótesis que se construye para el análisis en este documento es que los jóvenes universitarios no son un grupo homogéneo, pues tienen características, objetivos e interacciones sociales distintas y actúan a partir de la percepción que tienen sobre el mundo. Esto significa que el ejercicio de su ciudadanía no solo parte del reconocimiento de sus derechos y obligaciones, sobre todo parte de su participación en la vida de sus comunidades, lo cual implica pasar de una participación posible a una participación real. El libro está estructurado a partir de 4 capítulos. En el primer capítulo se hace un recorrido histórico sobre el concepto de ciudadanía. De hecho, se denomina el capítulo La ciudadanía como categoría de análisis. En el capítulo 2 se reconstruyen los discursos sobre la ciudadanía entre los jóvenes y de hecho se llega a la conclusión de que no podemos hablar de los jóvenes sino de las juventudes, porque la juventud tiene distintas características porque está determinada por su contexto. En el capítulo 3 se analiza la ciudadanía en los jóvenes universitarios y en el capítulo 4 ya se mira el estudio de caso, que es justamente la ciudadanía entre los jóvenes universitarios, caso concreto de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En esta parte, ya en el estudio de caso, se encuentran datos muy interesantes. En el estudio de caso encontramos varias cosas muy interesantes. Uno de estos es que el voto sigue siendo la forma más valiosa de participación. Aun cuando los jóvenes entienden que hay otras formas de participación, el voto sigue siendo una de las más valiosas. Otro dato interesante es, obviamente, los elementos que motivan la participación, la confianza en las instituciones. De una batería de varias instituciones que se les preguntan cuál tiene más confianza, la policía es en la que menos confianza tienen, los partidos políticos es en donde menos confianza tienen. Sin embargo, entienden que la participación es un aspecto fundamental, valioso, que va a determinar el cambio político y social. Podemos hablar de otros datos interesantes, entre ellos cómo se da la socialización política y llegamos a la conclusión de que la socialización política juega un papel fundamental para que los jóvenes participen o no. Aquí la familia juega un papel crucial en esta dinámica social y también la escuela juega un papel fundamental, ¿no? A ti que te tomaste el tiempo. A ti que participaste. A ti que nos diste tu confianza. A ti que te informaste para ejercer tu derecho. A ti que decidiste para hacer del 7 de junio un día especial. Y te diste un tiempo para el futuro de nuestro estado. A ti que votaste. Gracias. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Tomar una mala decisión, ¿no? ¿Por qué? Diría yo. Pues porque a la larga, pues sí, ya uno se arrepiente así de, pues chin, voté por el que no debería de ser. Nos perjudica en el aspecto en que pues votamos por o no votamos o votamos por alguien que no pues no está uno enterado y no sabe uno cómo van a actuar. No se informa a uno, no le informan a uno qué proyectos tiene o de qué familia viene,
con qué cuenta, con qué no cuenta. O sea, no se investiga a fondo. Bueno, no informarse antes de votar, contrae que no conozcamos las propuestas de los candidatos o plataforma política y de alguna manera los proyectos que tengan para difundirlos en la comunidad, sea cual sea donde ellos vayan a erigirse como candidatos, ya sea diputados locales, distritales o presidentes municipales y regidores, básicamente. Consecuencias hay muchas. Primero, la primera sería el no estar enterado de que como ciudadanos tenemos ciertos derechos y que podemos votar por quien creamos que es la persona idónea para llevar la dirección de un gobierno. Segundo, no tener el valor civil de tomar decisiones propias. La otra más igualitaria, yo creo que por la necesidad de la misma gente, la situación que estamos viviendo económicamente, en desarrollo de trabajo, de oportunidades, hasta en los mismos estudiantes, pues llegar a cometer el delito de sobornarnos para que votemos por alguien. Ese sería el resultado más difícil, el no tomar información antes de poder votar. Pues mire, primero que nada, las consecuencias son personales también como ciudadano y viene a repercutir sobre todo en el mismo pueblo, en el mismo querido México. ¿Por qué? Porque creo yo que como ciudadanos debemos de tener el apego a esa responsabilidad, a ese sufragio. Es que no podemos conocer bien a nuestro presidente antes de votar, que no sabemos cuáles son las propuestas que él nos vaya a hacer, y lo que nos vaya a proponer, las acciones que vaya a hacer aquí en el pueblo. De hecho, pues hay personas que prometen bastante y al final de cuentas pues no hacen nada. Bueno, pues ahí la voz de los ciudadanos que agradecemos mucho que participen con nosotros aquí en este espacio. Otro de los asuntos que ustedes revisan en Voto Informado es este de las leyes federales en la Cámara de Diputados. Y para cambiar las leyes, ¿qué es lo mejor? ¿Qué se responde? Bueno, mira, los candidatos piensan que es mejor que haya una clara alianza mayoritaria, ¿no? Eso implica mucho la forma como ellos están pensando. Ahora, hay que reconocer y dar un poco de contexto. Muchos de las respuestas, cuando las agregas, pues sí son muy críticas hacia la situación actual y hacia muchos de los programas y de las leyes recién aprobadas o incluso de las vigentes. Bueno, el resultado no es que todo esté mal, el resultado es que mayoritariamente pues son candidatos opositores, ¿no? Y aquí también hay que destacar que afortunadamente encuestamos a más de 400 diputados candidatos que ahora van a ser diputados, tanto de mayoría como de representación. En septiembre vamos a liberar, ya que estén los nuevos diputados, los resultados completos en el portal, y Raúl está escribiendo y muchas otras personas están escribiendo, y vamos a sacar un reporte, espero a finales de septiembre, principios de octubre. Ese contexto es importante porque aunque haya digamos, la mayoría de los candidatos sean muy críticos, incluso los candidatos que ganaron son conscientes de hay que hacer cambios sustantivos en muchos temas, particularmente el tema de corrupción, en el tema de impuestos, pero también en el tema de cómo se gobierna el propio Congreso. Y eso también nos permite reconocer que la democracia es un sistema, ante todo, contestatario, de contraste, de comparación, pero al final se tiene que generar un consenso. Y yo creo que ahí sí los ciudadanos, todas las encuestas dicen lo mismo. Están muy molestos con los políticos, con la clase política, pero no están decepcionados ciudadanos y candidatos, eso sí nosotros lo hemos medido, con la forma en cómo funciona la democracia, pero siguen apostándole por la democracia, ¿no? Y ahí, como tú decías, Raúl, la democracia sigue siendo el valor principal, más allá de... No queremos democracia en cómo elegimos candidatos, queremos democracia como forma de vida, como seguir participando. De eso se trata, ¿no?
que nos tomen en cuenta los ciudadanos. Por supuesto, ¿no? Un poco la reflexión que decíamos es la frase de Churchill de que la democracia es el peor sistema de gobierno con excepción de todos los demás. Y es esta visión de los ciudadanos y de los propios políticos, de decir, hay muchos espacios de mejora, hay muchos problemas, pero sigue siendo el canal democrático electoral la única vía que tenemos para tener una genuina representación y una genuina solución de los problemas. Y eso es un tema muy importante a destacar. De hecho, veíamos que, por ejemplo, en este mismo trabajo, al voto se le da un valor muy importante, incalculable, de hecho, porque la gente dice, es que a través del voto es como vamos a seguir en la democracia, es como vamos a resolver los problemas, ¿no? Efectivamente, el ciudadano tiene un reconocimiento que además es muy claro, de que el único vehículo efectivo que tiene para incidir en la política, en los temas de la política que son de su incumbencia al final de cuentas, es el voto. Hay otros, ¿no? Puede él intentar él mismo ser un diputado, un político, puede hacer manifestaciones, pero les queda claro que en el agregado, en nivel de efectividad, el voto sigue siendo el principal instrumento de la ciudadanía. Pues ahí sí, Octavio, déjame mal citar, Octavio Paz decía que hay cosas que tienen precio y cosas que tienen valor, ¿no? Las cosas que tienen precio, pues son las que les podemos poner una cantidad y los economistas las monetarizan y le ponen un precio específico, ¿no? Pero dice, hay cosas que tienen valor y esas son cosas que nos hacen humanos, son las cosas que nos hacen personas. El voto tiene un valor, no tiene un precio, tiene un valor porque son los que, el valor del voto es lo que nos hace ser ciudadanos, participar y ser dueños, en el mejor sentido de la palabra, de la República Mexicana, ¿no? Porque ante todo México es una república con ciudadanos que están dispuestos a participar, pero no están dispuestos a participar dirigidos, están dispuestos a participar como actores, dueños de la República, quieren ser dueños del destino, pero también quieren y exigen que esas propuestas sean contrastadas, valoradas, y en la medida en que son valoradas y apreciadas, pues entonces ya te vuelves dueño del futuro del país y entonces decides por uno. Tenemos un minuto para cada quien, ya casi nos vamos, y quisiera preguntarles finalmente, ¿fue una buena idea voto informado? ¿Se constituye en una buena herramienta? ¿Valió la pena? ¿Fue un éxito? Yo creo que fue un éxito, fue una muy buena idea, una iniciativa que surge de los propios estudiantes de Ciencias Políticas de la UNAM. Tuvo la fortuna de que nos los fuimos sumando a esta iniciativa muchas personas desde la sociedad civil, desde el sector privado, desde la academia, y que le fueron dando una forma muy precisa. Y uno de los elementos más significativos es el éxito que tuvo en términos de respuesta a los políticos, que tú lo señalabas al principio. Si analizas otras iniciativas similares, el propio Instituto Nacional Electoral, la subir los currículums de cada candidato, fue mucho menos efectivo que esto en términos de respuesta. Candidato transparente, una iniciativa importantísima, muy poco nivel de respuesta de los candidatos, y esta tuvo, como bien señala Felipe, un altísimo nivel de respuesta de los. Entonces, lo que muestras es que es un vehículo que sirvió a la ciudadanía y que le facilitó a los candidatos a diputados tener una primer vía de aproximación con la ciudadanía. Lo que siga dependerá, por supuesto, de que esto se concrete en hechos reales en el Congreso, claro, y de que los ciudadanos sigan exigiendo participar más y que nosotros les alleguemos vías para que puedan expresar su disentir, expresar sus críticas y expresar sus opiniones. Muy bien, Felipe. Pues sí, en efecto, en septiembre vamos a sacar el portal, pueden consultar con los candidatos que ganaron y con los que perdieron. Queremos hacer un observatorio, un monitor legislativo, y yo quiero decir la palabra más importante que cualquier universitario puede decir, que es gracias a los ciudadanos que entraron, a los candidatos que nos respondieron. Si me lo permites, gracias a ti que nos recibiste en tu programa, a los funcionarios del instituto, gracias al rector, al doctor Narro y a nuestro director, pero esencialmente gracias a todos los universitarios que nos dieron tiempo, ganas, y gracias a todos los ciudadanos que visitaron el portal y que nos van a permitir ser una república más informada, más participativa y en ese sentido pues más sólida. Muchas gracias a los dos, les aprecio mucho que hayan venido a platicar con nosotros aquí entre todos. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado. En nombre de todos mis compañeros de Entre Todos les agradezco, les deseo que tengan una muy buena noche, buena semana, que la pasen muy bien.